Libro de Reyes, capítulo 12, meditemos en la palabra del Señor. Primer libro de Reyes 12, del versículo 6 al 11. Quiero que meditemos hoy en esta porción de escritura. Y le llamé a la prédica la realeza y el servicio. Porque vamos a hablar de un rey que no tuvo una actitud de servicio. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Y también somos hijos de un rey. Y debemos servir como nos enseñó nuestro Rey y Señor, que es Jesucristo. Y miremos aquí la historia del hijo de Salomón, que se quedó en vez de Salomón en el reinado de Israel. Su nombre era Roboam. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque el pueblo, se los voy a explicar rapidito, le había pedido a él que ya no fuera tan drástico con los impuestos, por ejemplo, que quitara cargas pesadas de ellos, que los tratara con más humanidad. Porque, mire hermano, Salomón, como vimos el domingo pasado, inició bien, pero a sus 50 años se desvió y sus últimos 10 años fueron malos. Y Salomón en esos últimos 10 años no solo se dedicó a engrandecer su harén, ya lo vimos, sino que dejó a un lado el interés por las cosas espirituales y se enfocó mucho en lo material. La Biblia dice que no había un rey tan rico como Salomón y recibía por todos lados ingresos. Era riquísimo, multimillonario, pero aún así cargaba al pueblo con mucho impuesto. Imagínense usted. O sea, Salomón se olvidó de la humildad, del amor, del servicio. Y el pueblo vino y le dijo a este hijo de él: ya no nos trates igual a tu papá, sé más consciente con nosotros. Y entonces él pidió consejo aquí a los ancianos y a los jóvenes que eran de su edad, ¿verdad? Y ahí está el contexto. Versículo 7 dice: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo. Mire los ancianos lo que están diciendo, los ya viejitos arrugaditos, ya que han tenido tanta experiencia en la vida, ya con experiencia, aleluya, qué sabio es oír a los que tienen experiencia. Y le dice: si tú fueres siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Decimos en buen chapín, te los vas a echar a la bolsa. Pero mire versículo 8, Roboam no le hizo caso a los ancianos, pero él dejó el consejo. Mire, desde ya él había decidido no escuchar a los ancianos, porque no dice después de que escuchó a los jóvenes, Roboam escogió el consejo de los jóvenes. No, él ni solo por apariencia dijo: voy a consultar
Pero él, desde el momento que ellos le dieron el consejo, él ya tenía en su mente no hacerles caso. Y así, ¿cómo va a salir bien, verdad? Si es necio desde el principio. Y dice que dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mire que aquí Roboam tenía 41 años de edad. Se está hablando de jóvenes que se criaron con él de edad de 40 años. Ahora, hermano, 40 años se es joven, pero no tampoco un patojo inmaduro. Ya de 40 ya uno tiene que tener cierta madurez. Pero estos muchachos, a pesar de tener 40 años, no habían madurado mucho porque estaban delante de él, se criaron con él, eran muchachos del palacio. Nunca habían experimentado pruebas, luchas, dificultades, porque todo lo tenían en el palacio. Imagínense oír el consejo de alguien que no es consciente de la necesidad de los demás, que nunca ha pasado por situaciones complicadas. Por eso es que le aconsejaron mal. Versículo 9. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros, por favor? Le habían dicho, versículo 10. Dice: entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mire las palabras que están diciendo los jóvenes. Muchas veces los jóvenes hablan imprudentemente, sin sabiduría, arrogantemente. Versículo 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ya le voy a explicar qué es escorpiones. Versículo 12. Hasta ahí dejemos. Al tercer día vino Jeroboam y ahí, a ver, leemos el 12 pues para no dejar burlado el versículo. Con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volvió a mí al tercer día. Les dio la noticia y el pueblo lo rechazó. Y se destruyó el reino ahí se dividió. Ahora, la mayoría de personas mayores, adultos mayores, la mayoría, ancianos, han llegado a esta conclusión: que la prudencia, el respeto y el servicio es lo más valioso que podemos dar. Por eso los ancianos le dijeron: sirve a este pueblo, sé siervo de ellos, háblales amablemente. Diga conmigo: la prudencia, el respeto y el servicio. Cuando uno ya ha pasado por experiencias difíciles, ya ha recorrido la vida, llega a la conclusión de que no es, perdone la expresión, a garrotazos, de que no es con abusivez, que no es con desprecio,
que es con servicio, con amabilidad y respeto que se gana a los demás y se hacen las cosas. Gloria a Dios. Estos ancianos que le dieron el consejo ya habían vivido lo suficiente para comprender que lo más importante era eso. Sabían por experiencia, diga conmigo, por experiencia. Ellos sabían por experiencia que la falta de respeto, el orgullo y el abuso no son el camino. La falta de respeto, el orgullo y el abuso no son el camino para solucionar los problemas en casa. No son el camino para solucionar los problemas en la iglesia. No son el camino para solucionar los problemas en la empresa. Pero eso se alcanza con madurez, con experiencia. Uno llega a comprenderlo en la vida, que no es con gritos, es con sabiduría que se tratan los problemas. Gloria a Dios. Pero eso lo sabían los ancianos. Pero los jóvenes fue todo lo contrario. No pensaron en la prudencia con sus palabras, porque le dijeron a Roboam: diles que los vas a tratar con dureza, háblales de esa manera, que miren que tú tienes la autoridad. Un anciano con experiencia, qué gusto escucharlo hablar. Y le brota la sabiduría. Estos jóvenes no pensaron en el respeto, no respetaron al pueblo, hablaron de un yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es algo que se le pone a un animal de carga para hacerlo trabajar. ¿Cómo estaban tratando al pueblo? ¡Qué falta de respeto! Y los jóvenes, los ancianos le dijeron: háblales amablemente, conviértete en siervo de ellos, sírveles y te van a servir siempre. Pero los demás no, diles que tu yugo va a ser más fuerte que el de tu papá, que van a tener que trabajar más contigo. Un escorpión del que hablábamos ahí o leíamos era un azote con varias tiras de cuero, probablemente 12 tiras de cuero, y cada tira en la punta tenía un pedazo de hueso o metal, ¿verdad? Y con eso se golpeaba a las personas. Entonces los jóvenes están diciéndole: diles que así vas a tratarlos, con escorpión, con látigo. El látigo estaba formado por una sola tira de cuero. Entonces ellos nunca pensaron ni en hablar palabras sabias, ni en respetar. A tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, hermana, a tus jefes, a sus trabajadores, a tus amigos, a tus hermanos en Cristo, al pastor, al miembro, todos necesitamos hablarles con respeto. Yo quiero dejarle en el corazón esta palabra: servicio, prudencia en nuestras palabras y respeto a los demás. Ahora, estos jóvenes y Roboam no pensaron
tampoco en el servicio. No quisieron servir, le estaban hablando al pueblo como que fueran esclavos y él como que fuera un amo. Era una relación entre amo y esclavo lo que él les estaba transmitiendo. ¿Verdad que hasta nuestros hijos merecen respeto? Todos. Entonces, lejos de la prudencia, del respeto y del servicio, Roboam escogió el camino del maltrato, el trabajo forzado y una relación de amo-esclavo. Así los voy a tratar, dijo Roboam. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Se destruyó el reino. Ahí se dividió el reino. Mire las actitudes que dividen a una familia, a una iglesia, a una empresa, a todo lugar donde nos movamos. Ese reino tenía 120 años. Cuente conmigo, 40 años con Saúl, 40 años con David, 40 años con Salomón. 4 por 3, 12, 120 años de reinado y unos patojos de 40 años inmaduros acabaron con ese reino. Entre paréntesis, Dios ya lo había designado, determinado por la rebelión de Salomón. Pero eso es aparte. Por eso a veces se terminan las relaciones aún matrimoniales, donde no hay respeto, servicio y prudencia. Imagínense a un hombre hablándole abusivamente a su esposa y no servirle, sino ser servido. Imagínense eso. Y no la respeta, ¿cómo le va a aguantar? No le va a aguantar como tampoco a Roboam le aguantó el pueblo. O un jefe, o un trabajador, o un pastor, o un miembro, donde nos movamos. Diga conmigo, todos. Todos, aún los que están en puestos altos y poderosos, ricos y poderosos en puestos altos. Piensen en el hombre más rico del planeta, todos, porque Salomón era riquísimo y le dejó toda la herencia a su hijo. Todos, como un rey, un presidente, un padre, un jefe, no van a sobrevivir sin la prudencia, el respeto y el servicio. No se puede sobrevivir sin eso. Diga conmigo, prudencia, respeto y servicio. ¿Cuántos quieren hoy poner en práctica estas cosas? Prudencia, respeto y servicio. Prudente en nuestras palabras. A ver, ayúdeme. ¿Cómo hablaron estos muchachos al pueblo? ¿Qué palabras usaron? ¿Cómo los mira usted? ¿Cómo los ve cuando los lee? ¿Cómo eran? Arrogantes, así es. ¿Qué más? Soberbios. ¿Qué más? Orgullosos. Usaron palabras de amenaza, de insulto, de inmadurez. A ver, volvámoslos a leer, versículo 10 y 11.
Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mire, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Palabras ásperas. Aquí Roboam estaba diciendo: mi poder será mayor que el de mi padre. O sea, estaba hablando con mucha prepotencia y arrogancia. Les dije yo que estos muchachos tienen dos características. Primero, que se criaron con Roboam. O sea, se criaron en el palacio. No tenían experiencia, ¿verdad? Y lo otro es que ya tenían 40 años y todavía pensaban de esa manera. Eso nos muestra de que la edad no necesariamente da la madurez. Hay gente que ya es vieja y no ha madurado. Que Dios nos ayude. Ahora, otra cosa es que la vida del palacio no ayuda a la madurez. Por eso no te preocupes tú cuando has pasado por dificultades, por luchas, por penas. Has tenido que ver cómo sales adelante, porque eso nos ayuda a madurar, a crecer, a tener formas de pensar diferente. La prudencia en nuestras palabras. ¿Qué tal estamos en eso? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo le hablamos a nuestros compañeros? No nos van a aguantar. Es una situación complicada, como aquí el pueblo. Diga conmigo: prudencia. Respeto. Mire, hermano, los escorpiones que vimos se usaban para castigar a los esclavos. O sea, estas palabras y esta decisión de Roboam y estos jóvenes no manifestaban respeto para el pueblo. Estaban diciéndole: los vamos a tratar como esclavos. Yo cuando leía esto pensaba, ya parecía como cuando Israel estaba en Egipto, que los golpeaban, los latigaban, ponían cargas pesadas. En el tiempo de Salomón parece ser que ya estaban llegando a ser tratados así, por lo que vemos. Salomón tratándolos como cuando estaban en Egipto, porque se había desviado de los caminos del Señor. Entonces no había respeto, ni prudencia, ni respeto. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Roboam les habla prudentemente y con respeto? ¿Qué hubiese pasado? Las cosas hubieran sido distintas. Hubiese sido diferente. Yo creo que muchos problemas en el hogar van a cambiar si comenzamos a ser un poquito más prudentes, no más tantito, y comenzamos a ser respetuosos unos con otros. No a tratar a los demás como inferiores a nosotros,
porque ellos así los querían tratar, como que eran esclavos. No, eran redimidos por el Señor, eran pueblo escogido de Dios, eran especial tesoro, no eran cualquier pueblo. Y Roboam los quería tratar como esclavos. Tus hijos no son cualquier hijo, son hijos del rey. Tus padres, tu esposo, tu esposa, todas las personas. Diga conmigo: prudencia, respeto y servicio. ¿Qué tal si hoy nos proponemos mejorar en cuanto a estas tres áreas? Y si tú estás bien, si tú estás haciéndolo por calidad, sigue así. En cuanto al respeto, a la prudencia en tus palabras, al respeto hacia los demás y al servicio. ¿Cuánto servimos a los demás? ¿Cuánto servimos? Eso es bien importante, y por eso le llamé a esta prédica la realeza y el servicio. ¿Me estoy dando a entender? Volvamos al consejo de los ancianos, versículos 6 y 7. Terminemos con el servicio. 6 y 7 dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Versículo 7: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres. ¿Se están repitiendo? ¿Será que dicen aquí, valga la redundancia, o están transmitiendo un mensaje? Mire lo que les dice: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres. ¿Por qué dijeron así? Estos hombres estaban llenos de mucha sabiduría. Eran el ser siervo. Si fueres hoy siervo de este pueblo, el ser siervo es la actitud de servicio. Y los sirvieres es la acción en el servicio. Son dos cosas que hay que hacer cuando servimos. Llega el esposo a la casa y la esposa le sirve su cena y le calienta la comida y le tira el plato y le tira las tortillas. Está teniendo una acción de servicio, lo está sirviendo, pero no está teniendo una actitud de servicio. O sea, los ancianos le están diciendo a Roboam: no solo les sirvas aparentemente por servirles, ten una actitud de siervo, sé un verdadero siervo de ellos y te servirán para siempre. Esos consejeros necesitan los reyes y los presidentes. Ahorita que estoy hablando del servicio, algunos hermanos están orando. Si fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares. Mire, lo contrario a los jóvenes que hablaron imprudentemente, sin respeto alguno, los ancianos, como les decía al principio, han llegado a entender que la prudencia, el respeto y el servicio es el camino del éxito. Y que la falta de respeto, el orgullo y el abuso no son el camino. Leí por ahí algo que me gustó. La mejor norma para reinar es servir.
Las tres cosas son importantes, pero si algo quiero recalcar hoy es que seamos serviciales, que tengamos un corazón de servicio y seamos siervos con una actitud de servicio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué quiere decir? Que usted no le va a exigir a sus hijos o a los demás, a los que trabajan con usted. Sí, vamos a exigirles un buen trabajo, pero vamos a exigir, mi amado hermano, siempre y cuando nosotros seamos más de lo que estamos exigiendo. Yo puedo exigirle a mis hijos que sean ordenados, que hagan esto y lo otro, pero yo tengo que ser más que lo que les estoy pidiendo para ser un ejemplo para ellos de servicio, ¿sí o no? Porque no estamos hablando de ser personas sin firmeza, ¿verdad? Estamos hablando de ser personas firmes, que exigimos a los demás, pero que nos exigimos nosotros más para la gloria de Dios. Porque cuando les hablamos a los demás de servir y nosotros no servimos, pues esa enseñanza no se queda grabada. Mire, cuando usted le habla a las personas, ¿ha oído usted el dicho que dice, por un oído le entra y por el otro le sale, ¿verdad? Y así es. Cuando hablamos, por un oído nos entra y por el otro oído nos sale. Pero cuando vemos las cosas, no tiene por dónde salir. Eso quiere decir que la mejor enseñanza es el ejemplo. Es dando el ejemplo de servicio. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Sirvamos donde nos ven y sirvamos donde no nos ven. Sirvamos donde nos ven. En el altar, aquí nos ven, aquí me están viendo ustedes a mí. En orden y servicio, o en un lugar público, ayudando a un necesitado, donde nos ven, está bien, hay que servir donde nos ven, pero también donde no nos ven y donde nadie lo sabe. En el hogar, en nuestras casas, a nuestros propios hijos, al prójimo, servir al prójimo y sin ponerlo en las redes sociales, haciendo la obra de Cristo, entregando platos de alimento. Hay que servir donde nos ven y donde no nos ven y donde nadie lo sabe. Yo por ejemplo, yo lo recibo para mí, hermanos. Yo me lo estoy predicando primero a mí mismo. La prudencia, el respeto y el servicio. Los ancianos, las personas que han madurado saben que eso es lo que da éxito. Eso es lo que da éxito. La prudencia, el respeto y el servicio. En la Biblia hay dos palanganas que se mencionan. ¿Sabe usted que hay dos palanganas que se mencionan en la Biblia? Si no lo sabe, hoy lo va a saber. La palangana de Pilato, que se lavó las manos, y la palangana de Cristo, que lavó los pies de sus discípulos. La palangana de Pilato es aquella que yo no hago nada, yo no me meto en nada, hay que miren cómo salen,
Yo miro que mis papás están llenos de tantas cosas, pero ahí ellos saben qué hacer. O que mi esposo, mi esposa en la iglesia, o ahí en todo lugar. La palangana de Pilato es lavarme las manos y no hacer nada. Hacerme el de la vista gorda, pues. Y la palangana de Cristo es que Él se puso la toalla, se la ciñó, tomó la palanganita y le lavó los pies a los discípulos. Siempre hay donde servir. Siempre hay donde servir. Diga conmigo, siempre hay donde servir. Imagínense en una guerra, ¿verdad? Y ahí están los soldados tirando balas contra el enemigo. Y llega uno y dice: ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué le diría usted? Cae mal, ¿no? ¿Cómo así en que puedo ayudar? Agarrar un rifle y ayudarnos a pelear. Así es en la vida, siempre hay donde servir. Si usted va a su casa, siempre hay algo que hacer. Limpiar algo, arreglar algo, un mueble, ayudarle al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo, siempre. En la iglesia siempre hay algo que hacer. Usted viene, usted canta, pero usted también puede abrazar a alguien, animar a alguien, orar por alguien, bendecir a alguien. Siempre hay donde servir. Y lo bueno es que el servicio siempre tendrá fruto. Siempre. Ahorita hay maestros dando clases allá en el antiguo templo. Esos niños un día van a ser grandes, mayores. Pero esos niños un día van a recordar lo que esos maestros les enseñaron. Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo conozco jóvenes de 18 años que cuando ya se gradúan o hacen algo, piensan en invitar a su maestro de escuela dominical. Yo he visto casos así. No, yo quiero invitar a mi maestro porque él me dio clases y aprendí mucho de él. El servicio siempre da fruto, siempre. Cuando estamos en orden y servicio, atendiendo, cuidando los carros o haciendo cualquier obra en la casa del Señor, hermano, ahorita quizá no se ve, pero va a tener fruto siempre. ¿Somos de la realeza, sí o no? Pues los de la realeza sirven. Prudencia, respeto y servicio. Los ancianos sabían que eso era lo que le iba a dar éxito al rey Roboam, pero él no quiso eso y se fue al lado contrario. Ahora, Dios tiene 3 tipos de siervos, hermanos. Josh, ¿puedes venir? Gracias. Dios tiene 3 tipos de siervos. Unos que son siervos como esclavos, parecieran esclavos que sirven a Dios por miedo. Ay, no, es que si no lo hago me va a castigar Dios. Si no sirvo no me va a ir bien. Papito Dios me va a dar. No. Son siervos que se comportan como esclavos. Ahora, hay otros siervos que son jornaleros, se comportan como jornaleros. Esos son los siervos que siempre sirven por obtener una ganancia. El jornalero siempre al final de su labor, siempre espera que le den su paga.
Entonces ese es otro tipo de siervos, que si sirvo tengo que recibir algo. Pero el tercer tipo de siervos que Dios tiene es el que se comporta como un hijo y que sirve a su padre por amor. Alabado el nombre del Señor. Por amor. Por amor. Como un hijo atiende a su papá cuando, por ejemplo, está enfermo o está necesitado o ya no puede caminar o se enferma y rápido carga a su papá y lo lleva a un hospital. Y no lo hace por miedo, no lo hace porque le van a pagar, lo hace porque le tiene amor a su padre. Así es con Dios también. Entonces, hermanos, me recibe el consejo esta mañana. Y los que están en casa, perdonen que a veces no digo repitan o algo así. El consejo que yo recibo primero para mí es: Freddy, respeto a todos los niños de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, hombres y mujeres, no importa su posición académica, social, económica. Respeto para todos, prudencia en mis palabras, no con abusivez nunca, no con maldad, con orgullo, jamás como estos jóvenes. Prudente y servir a los demás. Servicio. Leí la historia de un matrimonio que iban en una bicicleta de esas que yo no sé si hay todavía, que tienen 2 asientos, uno adelante y uno atrás, ¿verdad? El timón, 2 asientos, el esposo iba adelante pedaleando y la esposa atrás, y iban en su camino y llegaron a una cuesta, y el esposo se iba esforzando y sudando, y cuando llegaron al fin, lograron llegar a la cima, ya él se secó el sudor y dijo: al fin llegamos, gracias a Dios. Y le dijo ella: y eso que yo venía frenando, le dijo. Mire, hay personas que en vez de ayudar en el servicio, frenan, ¿verdad? Y cuesta más. Pero hoy el Señor nos ha llamado a servir, a servir, a ser prudentes y a ser respetuosos. Amén. Usted ahorita puede servir a alguien, tal vez orar por alguien, y no importa que no lo vea, porque ya vimos, sirvamos donde nos ven y sirvamos también donde no nos ven y donde nadie sabe que estamos sirviendo.